Si yo a ustedes les digo hoy que la forma de segmentar en Meta desde hace mucho tiempo ya no es con intereses, eso lo tenemos claro. Pero realmente hay algo que muy poca gente está viendo, realmente muy poca gente se da cuenta, esto quiero que lo tengan muy claro, y realmente es la forma en cómo Andrómeda de cierta forma agrupa ciertos anuncios en base a patrones que ve en estos anuncios. Es una pequeña cosa de todo lo que tenemos que performar. Digamos que una de las cosas que tenemos que performar es la segmentación desde el anuncio. Pero con hacer eso estamos cumpliendo, yo diría que con un 5%, un 10% del trabajo que tiene que cumplir el anuncio. No solo con segmentar desde el anuncio basta y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, lo primero con lo que vamos a empezar es básicamente hacer un recap de cómo funcionaba Meta cuando empezó o cuando antes de todo este tema de iOS 14 y todo el cambio que hubo después del escándalo de Cambridge Analytica con la elección de Donald Trump como presidente y demás. Entonces, básicamente desde 2010 teníamos mucho más libertad en cuanto es edad. Digamos que hoy en día todavía vamos a poder escoger edad, intereses, ubicación y comportamiento, pero realmente el qué tan fiel es Meta a esta elección que nosotros ponemos, independientemente de si lo hacemos con Advantage, si seleccionamos, si marcamos el checkmark directamente de las ubicaciones automáticas y demás, independientemente de eso, ahora Meta deliberadamente muchas veces omite esto que nosotros le ponemos. ¿Listo? Ya van a ver por qué. Entonces, antes podíamos elegir edad, intereses, ubicación, comportamiento. Estas líneas simplemente pues van hacia acá. Y siempre era una única pregunta al momento de hacer una campaña. Es a quién le apuntamos, hacia quién va dirigido. Simplemente esta era la pregunta que hacíamos para una campaña de marketing y simplemente con eso teníamos. Pero el juego ya cambió, como les digo. Y ya lo vamos a ver. Entonces, básicamente Andrómeda cambió en muchos aspectos, no solo con lo que estamos sabiendo o lo que está rodando en el boca a boca desde hace muchos meses de segmentar desde el creativo. Eso es, digamos que como les digo, una minúscula parte, ya vamos a ver por qué. Porque ahora Meta ya no decide por audiencia y lo vamos a explicar desde un punto de vista psicológico ahora. ¿Listo? Ahora lee el creativo pues con IA, en este caso pues Andrómeda es todo el ecosistema, no es solo la IA, y ahora lo que hace es recibir un Entity ID, cada pieza, cada anuncio. Ya vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? ¿Esto por qué funciona así? Porque los intereses, básicamente, no solo por tema de capacidad de Meta de recoger esa data cambiaron, sino por la capacidad propia de las personas como tal. Es decir, de nada sirve o le queda mucho más tedioso y complicado a Meta en un interés, por ejemplo, mascotas o juguetes para mascotas, más específico, por ejemplo, juguetes para gatos. A él le queda más difícil o a cualquier otra plataforma de paid media o cualquier otra red social estar en un interés metiendo y sacando gente constantemente porque esa persona no va a estar interesada en juguetes por 6 meses, por un año, por 2 años. Va a ser directamente muy cambiante su comportamiento en base a lo impulsivos que somos ahora y en base a que las decisiones las tomamos directamente en el momento, en base a la dopamina que nos van a dar en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez está siendo mucho más impulsiva la gente, lo que hace que, por ejemplo, si yo estoy interesado hoy en comprar un juguete a mi gata, probablemente lo esté una semana, lo esté 15 días, me van a estar saliendo anuncios. El momento en que yo compro ese juguete, ya automáticamente no voy a estar interesado en juguetes de gato por mucho tiempo. Entonces, le queda más tediosa a la plataforma meterme como tal al interés de juguetes para gato y después sacarme. Y básicamente le queda mucho más práctico que esa información no esté como tal en la segmentación que le estamos poniendo a la campaña, sino en la información que él ve en el anuncio. Entonces, Andrómeda, al ver el anuncio, sabe exactamente a quién va dirigido, con qué contexto, con qué ángulo, con qué narrativa, con qué dolor, no solo directamente el segmento. Entonces, a eso es a lo que voy. Va a haber muchos parámetros directamente, no solo los típicos 2 segundos en los que tú directamente pones el segmento o el típico texto. No solo lo va a leer, sino que va a leer tu narrativa, va a leer tu identidad visual, va a leer el cómo estás comunicando, va a leer el dolor, va a leer toda la identidad como tal audiovisual
toda la narración, toda la narrativa que tú le estás aplicando a ese anuncio. Y en base a esa identidad creativa, así es como directamente pues le puedes decir o le puedes poner el nombre que quieras, pero cada anuncio en base a su identidad creativa en donde comunica la oferta, el dolor, la narrativa, el color directamente de ese anuncio, el formato, la tipografía, la música, el ritmo, la frecuencia de palabras por minuto. Son muchos factores que directamente van a hacer que tu Entity ID sea el mismo y Meta lo identifique como uno o vaya cambiando directamente porque vaya viendo que son intenciones diferentes y son oportunidades para clientes diferentes. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a tomar siempre para este video 3 videos como ejemplo, pero si se parecen y directamente estamos cambiando muy pocas cosas, que era una práctica que hacíamos la mayoría anteriormente, más un juego de volumen que un juego de cambiar directamente ángulos, intenciones, narrativas totalmente diferentes, sino que era un juego de volumen cambiando pequeñas variantes, cambiando el intro, cambiando la tipografía, cambiando la posición directamente del texto, cambiando, subiéndole un poquito el contraste, haciendo mínimas variaciones de ese anuncio que ya estaba performando. Entonces, la plataforma lo tomaba como un anuncio diferente, pero al ser tan parecido de uno ganador directamente también funcionaba, lo mandaba igual y digamos que la fatiga visual y la ceguera visual no la tomaba tanto en cuenta. Simplemente veía que funcionaba, trataba de buscar el público objetivo para ese anuncio y sí o sí lo performaba. Ahora la plataforma restringe mucho, o sea, muchísimo eso. Va a capar muchísimo el volumen si no se tiene realmente una intención clara para cada anuncio. Ya realmente de nada te sirve a ti sacar 10 anuncios de lo mismo, cambiando solo pequeñas variaciones, porque Meta directamente lo va a tomar como un solo anuncio, un solo Entity ID. Eso es súper importante que lo tengas claro. Y aquí vamos a ver cómo asegurarte de que directamente este Entity ID lo puedas surfear y puedas cada anuncio saber que va a tener un Entity ID diferente. De hecho, aquí te doy un pequeño tip. De las pocas IAs que tienen la capacidad de tú pasarle un video y que lo entiendan bien, por ejemplo, Cloud no tiene esa capacidad al 100%, tú le puedes pasar muy pocas imágenes y demás, y los videos no los va a entender bien, o directamente según en donde lo uses no te los va a recibir. Pero Gemini sí te desglosa un video y sí te lo entiende. De hecho, yo tengo un Gem, me lo pueden pedir también por Instagram si quieren. Tengo un pequeño gem en Gemini donde yo le paso directamente la pieza de lo que sea que yo vaya a pautar y me da las 4 cosas que necesitamos para la mayoría de campañas que yo hago para Latinoamérica, que son básicamente el copy, el título y para la plantilla de WhatsApp o para la plantilla de Instagram es la bienvenida por parte de la marca y el mensaje predefinido por parte del cliente. Entonces, con solo yo pasarle la pieza, ya sea en video o en imagen, a Gemini, por ejemplo, ya me da esas 4 cosas. Entonces, podemos hacer lo mismo para el Entity ID. Ustedes le explican o le dicen a Gemini que haga un deep research sobre el Entity ID de Andrómeda y en base a eso ustedes le pasan los videos y él les va a identificar si Andrómeda tomaría todos esos videos como un mismo Entity ID o se los separaría. ¿Listo? Eso también se puede hacer fácil con un prompt. También me lo pueden pedir por Instagram, por DM si quieren. ¿Listo? Entonces, básicamente, de hecho, Cloud, aquí pone el Instagram mío, pues que tú lo sabes, para que las personas que no lo sepan, pues me escriban. ¿Listo? Tú sabes cuál es. Vale, vamos entonces con el siguiente paso. En este caso, ustedes van a ver cómo esto es tan importante y con este ejemplo que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes crean acá 3 anuncios. Y digamos que de esos 3 anuncios, ustedes saben que tienen que segmentar desde el anuncio. Entonces ustedes siguen siguiendo con el mismo ejemplo. Están vendiendo un juguete para gato y en los 3 ustedes lo que hacen es poner acá desde el segundo uno un gatico, lo ponen en los 3, así sean gatos diferentes. Ponen el juguete desde el segundo uno, ¿sí? Y acá ponen un caption que esté relacionado con gato, ¿sí? Digamos, tu gato lo amará, por ejemplo. O el juguete, o con este juguete mi gato dura horas, por ejemplo. ¿Listo? Ustedes tratan de segmentar desde los primeros segundos en el anuncio. Digamos que esa parte está bien, pero como les digo, es por ahí el 5% de todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque ustedes si segmentan hacia acá, segmentan hacia acá y segmentan hacia acá, ya tienen un patrón repetitivo. O sea, si ustedes no cambian la narrativa y es lo mismo, por ejemplo, solo con Highfield cambian la raza del gato, acá
acá, acá, la comunicación va a ser la misma. Si ustedes usan el mismo guión, pero solo cambian la tipografía acá, acá y acá, básicamente va a ser la misma identidad audiovisual. Y si ustedes no cambian la música acá, ni acá, ni acá, va a ser exactamente lo mismo. Es decir, por más de que ustedes tengan pequeñas variaciones acá, como la raza del gato, como la velocidad inclusive del video, hacerlo un poquitico más corto acá, si realmente Meta identifica que acá ustedes están comunicando exactamente lo mismo, exactamente la misma persona, exactamente contándole el mismo dolor, contándole la misma solución, contándole exactamente lo mismo, pero con pequeñas diferencias, a Meta no le va a importar y lo va a poner como un Entity ID. ¿Listo? Ya lo vamos a ver inclusive, no con un caso tan profundo, sino con un caso clásico. Ustedes lo van a ver, porque con esto también pasa, pero como les estaba explicando anteriormente, ya no pasa con cosas tan obvias, sino con cosas tan profundas también, como hacerlo con diferente música, hacerlo solo con diferente texto, cambiar inclusive la raza del gato con Highfield, todas esas cosas, Meta ya se da cuenta y lo une como un solo anuncio, ¿listo? Pero estas cosas también que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, una campaña Always On, una campaña Evergreen, que se lleva la mayor parte del presupuesto, a esa tú le metes tres anuncios. ¿Listo? Digamos que tú la montas con tres piezas diferentes, que son las que vemos directamente en este ejemplo. De nada sirve que sean tres piezas diferentes si, por ejemplo, tú esta la subiste con el Post ID de Instagram, esta la subiste con el Post ID de Facebook y aquí tienes una pieza diferente. Para Facebook va a ser exactamente el mismo entity, ¿sí? O de nada sirve que sean tres diferentes si lo único que hiciste fue decirle a Highfield, ve y cámbiame la raza de este gato por un gato persa y después por un gato de esos que son como calvitos, que no sé cómo se llama la raza. Métalo a identificar como un mismo entity, ¿listo? Entonces, básicamente, tanto con duplicaciones obvias como la misma pieza, cambiándole un poco el contraste o metiéndole un filtro, se va a dar cuenta, o inclusive con cosas un poco más complejas, como les digo, cambiar la raza del gato, cambiar la tipografía, cambiar directamente el orden de las escenas, todo eso se va a dar cuenta Meta y lo va a tomar como un mismo entity. ¿Listo? Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces, Meta por dentro solo va a haber uno. ¿Listo? Por más de que ustedes pues piensen que están rodando tres anuncios, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, ustedes pueden hacer esto, como les digo, yo les recomiendo mucho más esto con Gemini, con lo que les acabo de explicar, pero ustedes también pueden hacerlo como les está diciendo acá directamente, o como les está recomendando el dashboard, que hicimos directamente pues con el equipo y con Cloud. Entonces, vale. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden tomar dos de sus anuncios para ustedes verificar si posiblemente se vaya con el mismo entity o no, y ustedes le van a preguntar a un extraño, ¿sí? Lo que yo les recomiendo no es lo que dice acá, sino que directamente yo les recomiendo es que ustedes le pregunten al extraño o le pidan al extraño que les marque tres diferencias claras de esos dos videos que acaban de ver de 15 segundos, de 30 segundos, de lo que abren sus anuncios. ¿Listo? Si él les puede dar tres diferencias o cinco diferencias, probablemente... Listo, ahora vamos a probar directamente de forma práctica cómo les puede sacar un Entity ID diferente un anuncio y cómo ustedes lo pueden intuir de forma fácil. ¿Listo? La recomendación mía y lo que yo hago directamente es con Gemini, ¿sí? Directamente ya ustedes pueden sacar un gem directamente para hacerlo, pueden directamente en una conversación explicarles como ustedes quieran, pero bueno, ahora vamos a hacerla. Ahora ustedes pueden hacer la prueba en la práctica y darse cuenta de si sus anuncios tienen un Entity ID diferente o no. Ya vamos a ver cómo. La forma práctica es preguntándole a un extraño. Ustedes les van a pasar dos videos diferentes de dos anuncios suyos y ustedes van a pedirle al extraño que les marque tres diferencias o cinco, si el extraño puede, de estos dos anuncios. Pues no necesariamente tiene que ser un extraño, puede ser un familiar, un miembro de su equipo que esté en otra rama, etcétera, y ustedes básicamente les dicen que les enumere tres diferencias y si puede cinco. Si les puede enumerar tres o cinco diferencias claras, que no sea directamente las que ya sabemos que no tienen que ser, la letra es diferente, la raza del gato cambió. Esas no sirven, ¿sí? Porque como les digo, las va a identificar Meta. La narrativa es diferente. Aquí me estaba hablando de que para mi gata y acá me dijo que de pronto para mi, no sé, para mi perrito recién nacido, por ejemplo. Ahora vamos con la prueba del extraño. Es básicamente que ustedes se den cuenta o que ustedes puedan directamente intuir antes de lanzar campañas
si les va a lanzar como un Entity ID el mismo anuncio. Ahora vamos con el paso 4, que es básicamente ustedes saber validar si ese anuncio les va a sacar un Entity ID diferente de otro anuncio y así sucesivamente. Es decir, ustedes saber si un anuncio les va a sacar el mismo Entity ID para otros o si ustedes están haciendo bien la tarea y les está sacando un Entity ID diferente. Lo pueden hacer de dos formas. La primera, la que ya les dije y es la que yo uso directamente con Gemini, porque les acepta los videos, ustedes les pueden pasar dos y directamente se va a dar cuenta y él les va a decir claramente si les va a sacar Entity ID diferente o no. E inclusive si no les va a sacar Entity ID diferente, ustedes les pueden decir, ok, guíame o dame las correcciones para dárselas al editor y que realmente me saque Entities ID diferentes en cada pieza, ¿vale? Entonces es súper importante. Esa es la primera forma. Y la segunda forma es directamente, ustedes le pueden pedir a un extraño o a una persona de su equipo directamente que les enumere 5 diferencias de esos dos videos. Si logra enumerarles 5 diferencias, ojalá que no sean tan obvias y que no sean visuales simples como simplemente cambio de tipografía, el cambio de la raza del gato, para este ejemplo, las que ya habíamos dicho. Si les logra enumerar 5, básicamente ustedes pueden intuir que les va a dar un Identity ID o un Entity ID diferente, pero lo que yo realmente les recomiendo básicamente es con Gemini, porque es mucho más rápido, es automatizado, lo pueden hacer ustedes en masa, porque me imagino que manejarán muchos anuncios y digamos que estarle preguntando a las mismas personas o a extraños por la calle no tiene sentido para un negocio y para un proceso escalable. Básicamente esto es un SOP y la forma más fácil de automatizar este SOP o de hacerlo o de ustedes delegarlo es con Gemini, ¿vale? Y aquí la pregunta que cambia por completo y la que nos hacíamos al principio del video que les dije que ahora cambió es básicamente a quién apuntamos. Al principio de toda campaña en 2010, en 2015, antes de 2020 inclusive, lo que preguntábamos es a quién va dirigido, cuál es el avatar. Básicamente eso era lo único. ¿Listo? ¿Cuál es el buyer persona, etcétera? Pero ahora lo que tenemos que preguntarnos es cuántas razones distintas le doy al algoritmo para que encuentre un comprador. Es decir, cada video si tiene un Entity ID diferente es porque Meta lo identifica como una razón distinta para mostrarle a un comprador distinto. Es decir, no al mismo comprador darle razones diferentes, sino diferentes tipos de razones que se acomodan a distintos tipos de cliente. Y entre más razones tú des para Meta, más grande se va a hacer esa segmentación y esa torta. Esa es la nueva forma ahora de segmentar que funcione bien. ¿Qué pasa cuando todos nuestros anuncios nosotros no nos estamos dando cuenta y todos tienen un mismo Entity ID? Que es una única puerta, perdón, una única oportunidad y básicamente va a ser mucho más difícil, ¿sí? Es como cuando tenemos público personalizado que directamente no nos arranca o nos sale carísimo y es porque el público está súper chiquito, que es muy parecido a lo que pasa acá. Tenemos una sola forma de llegarle al cliente, eso nos va a dar un cliente muy específico al que Meta va a tratar de ir y básicamente si no funciona, no funciona, ¿listo? Entonces, básicamente eso es muy parecido a lo que pasa en orgánico hoy en día, pero pues eso es tema aparte. Y lo ideal al tener entities ID diferentes por cada anuncio es que pasa esto. ¿Listo? Si hacemos eso, pues va a ser una nueva puerta. Y esto en volumen, ustedes saben que hoy en día van a poder hacer 50 anuncios, 100 anuncios por mes, inclusive más. Los que me siguen de hace rato saben que estamos acostumbrados a ese volumen, inclusive desde antes que existiera ChatGPT, ya existían IAs o ya existen IAs que te crean anuncios en volumen, en masa, porque era lo que le gustaba a Meta, pero ahora hay que saberlo hacer, ¿listo? Entonces, básicamente, esa es la importancia de no solo pensar que es saber segmentar desde el anuncio y ya, ¿listo? Entonces, la diferencia de cómo funcionaba antes a cómo funciona ahora, que es lo que les digo, ¿listo? La diferencia en cuanto a variación es diferente a concepto y lo que necesitamos ahorita es concepto. Antes era un juego de volumen y tú solo con cambiar la tipografía, con cambiar la velocidad, con cambiar las escenas, como te digo, ya funcionaba, ¿sí? Entonces digamos, como les digo, otro copy con la misma imagen, básicamente solo otro color en el botón, microcambios, ¿sí? Para hacer micromediciones que funcionaban antes muy bien, hoy en día también sirven las micromediciones, pero no a nivel de pauta, no al nivel de lanzar volumen con microediciones, no funciona así. Y otro recorte del mismo video, como les digo, o alterar las escenas, ya no funciona. ¿Listo?
Lo que sí sirve es cambiar el concepto. Otra razón de compra, que es lo que les estoy diciendo, mencionar otro valor al cliente, atacar desde otro ángulo y otro formato, por ejemplo. Esto de que les digo del ángulo, pues el dolor, por ejemplo. Si estoy vendiendo el juguete para mi gato, un dolor puede ser que sé que está solo en casa y quiero que no se aburra. ¿Listo? Otro puede ser que me ha dañado, por ejemplo, muchos audífonos. Tampoco es mi caso, pero por ejemplo ha dañado muchos cables, puede ser audífonos, cargadores, y eso se debe a la hiperactividad del gato. Entonces el dolor ya va más hacia lo material, hacia que ya si encuentra una solución va a dejar de perder dinero en cosas materiales como audífonos, cables, cargadores, etcétera. Esos son dos dolores totalmente diferentes, que ya serían dos anuncios haciéndolos bien con Entities IDs totalmente diferentes. Y básicamente por esto, porque al hacerlo así tenemos otra razón de compra. Una sería para que mi gato no se aburra, otra sería para que no se me dañen más cargadores o audífonos. Acá el dolor, uno va hacia el gato que está aburrido, otro hacia mi bolsillo. Y acá podríamos hacerlo con ángulos totalmente diferentes, y acá ya variaría formato POV, formato IA, formato, bueno, hay miles de formatos. Tres razones, bueno, ustedes saben todos los formatos que hay, pero básicamente haciendo esto, como les acabo de explicar, tenemos Entities IDs diferentes. ¿Listo? Entonces, básicamente, ya no podemos engañar al algoritmo, como les digo, con volumen. Inclusive antes podíamos hasta duplicar el mismo anuncio varias veces, cambiar los metadatos en páginas y ya está. Ahora no funciona así. ¿Listo? Para esto ustedes pueden simplemente... Ahora, vamos con el séptimo paso, que sería crear un sistema para esto. Si ustedes entienden realmente cómo funciona, es muy fácil crear un sistema, ya sea con un agente, mediante Cloud Code, que primero se conecte con Gemini y les cree directamente los diferentes tipos de entities que ustedes podrían tener para una campaña en específico, y en base a eso crear los anuncios. Y va a ser mucho mejor que ustedes primero mandar anuncios a ciegas y corregir después, sin saber de esos 10 anuncios que ustedes mandaron, cuántos les va a tener Entity ID igual y cuál diferente. Es mucho mejor. Antes de crear los anuncios, ustedes tener todo un dashboard, todo un roadmap de qué anuncios van a crear y por qué. Y van a estar seguros de que esos anuncios creados desde el inicio, partiendo del objetivo de un Entity ID diferente por anuncio, va a ser mucho más fácil que lanzar anuncios a ciegas e ir afinando de cuáles tienen Entity ID diferente, cuáles tienen igual y demás. Entonces, básicamente esto lo pueden hacer con un sistema. Ustedes me comentan aquí creativo o me lo mandan directamente por DM. Si me lo comentan aquí, yo les voy a dejar mi DM como respuesta. Entonces, me lo pueden mandar directamente por DM, la palabra creativo con captura de este video. Y básicamente yo sé que directamente necesitan este sistema. Listo, yo se los puedo enviar sin problema, ¿vale? Ahora vamos con las tres lecciones de este video. Es que básicamente el algoritmo pues te lee a ti ahora. Lo que ya sabemos es la segmentación directamente desde el anuncio, pero ya sabemos el por qué funciona así. Básicamente por el comportamiento de nosotros hoy en día. Ya sabemos que no importa solo el juego de volumen que funcionaba anteriormente con pequeñas micro variaciones, ya no funciona así. Ahora es un juego de volumen, pero tiene que tener criterio por parte de nosotros. ¿Qué quiere decir? No es que tengamos que ahora bajar a la cantidad de anuncios, no, solo que ahora se agranda el trabajo o crece el trabajo, porque no vale con tener 10 anuncios cambiando la tipografía y ya está. Antes valía. Ahora tienes que tener 10 anuncios pero con ángulos diferentes, con narrativas diferentes, con dolores diferentes, comunicando totalmente diferente, con formatos diferentes, y obviamente por ende el trabajo aumenta. ¿Por qué? Porque estamos en, literalmente yo creo que el mercado de los que más avanza a pasos agigantados, como es literalmente el e-commerce. Entonces es normal que estemos siempre digamos que alta competencia, ¿sí? Digamos que es normal. Si somos players de alto valor, si somos players grandes, básicamente estamos acostumbrados a esto y es totalmente normal. Entonces, las personas que siguen haciendo lo mismo del 2010, obviamente van a esperar esos resultados del 2010 y no los van a tener. Es algo que ustedes probablemente ya vivieron en algún momento, tuvieron que evolucionar, y si están aquí viendo este video y llevan años haciendo campañas, yo sé que no es algo nuevo para ustedes. ¿Listo? Y bueno, y esto es una cruda realidad que pueden hacer ustedes. Si llegaron hasta esta parte del video, yo sé que no lo van a tomar a mal,
pero probablemente estén haciendo las cosas mal. ¿Cómo lo pueden comprobar? Cualquier campaña que ustedes tengan activa, descarguen los videos, obviamente ustedes ya los van a tener en el computador. Lo que van a hacer, ustedes se los van a pasar a Gemini y van a preguntarle cuántos Entities IDs recolectaron de cada anuncio, obviamente explicándole bien lo que es un Entity ID a Cloud o a Gemini. Bueno, en este caso a Gemini porque le van a pasar videos. Si son imágenes, lo pueden hacer con Cloud. Pero básicamente ustedes se van a dar cuenta que lo más probable es que les marque solo uno. Si ustedes tienen cinco, bueno, depende, ¿no? Depende cómo ustedes estén manejando las campañas. Pero si ustedes tienen un conjunto de anuncios, tienen 10 anuncios o 5, ustedes se los pasan y probablemente no tengan 5 Entities IDs o 5 o 10 Entities IDs, sino solo uno. ¿Listo? Y esto es lo que ustedes tienen que ver. Por último, si ustedes quieren trabajar conmigo, ver la posibilidad, si de pronto podemos trabajar los dos, abajo van a tener un link para que agenden una llamada, vemos si es posible y nada, le damos. Espero les haya servido el video, cualquier cosa en el feedback acá abajo, comentarios, suscribirse, me gusta, toda esa mierda y nada, nos vemos.